Hola, en esta entrega vamos a comenzar a revisar algunos detalles que tienen que ver con la sincronización de procesos. En este tema vamos a revisar algunas de las técnicas, de los mecanismos utilizados para proporcionar sincronización a los procesos o para permitirnos llevar a cabo la sincronización de los procesos. Y también algunos detalles que nos van a ayudar a entender por qué razón se requieren este tipo de mecanismos y cuál es el impacto que pueden tener la falta de mecanismos de sincronización o incluso las características de algunos mecanismos de sincronización sobre la ejecución de los procesos y como consecuencia de esto sobre el performance de los equipos o de los sistemas operativos que utilizamos nosotros. Bueno, hay varios detalles que hay que tener en cuenta, entre otros, bueno, por ahí ya se han comentado algunos de los mecanismos de comunicación que se tienen disponibles para procesos. Sí, en particular, bueno, se ha hablado ya de la memoria compartida, el uso de memoria compartida y del intercambio de mensajes. En el caso de la memoria compartida, recuerden, es uno de los mecanismos en el cual, además de la memoria reservada para los procesos, además del espacio de direcciones de los procesos, sí, se puede tener acceso a un espacio de memoria adicional que va a ser común entre varios procesos, entre dos o más procesos, y es un espacio en el cual se puede llevar a cabo el intercambio de información, que es un mecanismo que finalmente nos permite llevar a cabo la comunicación entre los procesos. El otro corresponde al intercambio de mensajes, en el cual para establecer la comunicación pues se solicita un servicio al sistema operativo de tal forma que los mensajes que se requieren intercambiar entre los procesos se le entregan al sistema operativo para que éste los haga llegar al destinatario, que es otro de los mecanismos. Bueno, en este contexto, cuando tenemos nosotros dos o más procesos que comparten un conjunto de recursos en común, ¿sí? Este tipo de procesos se les conoce como procesos cooperativos. Uno de los ejemplos de esto puede ser el caso en el cual tenemos nosotros un conjunto de procesos que tienen un espacio de memoria común, ¿sí? Que están utilizando el mecanismo de memoria compartida para poder llevar a cabo la comunicación. En ese caso, los procesos tienen como recurso común, en particular, un espacio de memoria. Ese tipo de procesos se conocen como procesos cooperativos. ¿Sí? Hay algunos otros escenarios en los cuales podemos tener procesos que comparten algún tipo de recurso. En el contexto de este tema que vamos a revisar nosotros, en particular nos interesan aquellos procesos en los cuales tenemos nosotros un espacio de memoria compartida, que sería un ejemplo de procesos cooperativos. Bueno, algunos otros detalles que hay que tener en cuenta, ¿sí? Son los siguientes. En las arquitecturas modernas es muy común que los sistemas operativos tengan la capacidad, ¿sí? Dadas las características de la arquitectura o del hardware en el cual se ejecutan, ¿sí? Que sean capaces de llevar a cabo la ejecución de procesos de manera concurrente o en paralelo. ¿Sí? Hay un par de detalles aquí que hay que tener en cuenta. Hay que considerarlos cuando hablamos de sincronización. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sistema en el cual el kernel hace uso de un calendarizador apropiativo, si previamente habíamos platicado ya que este tipo de calendarizador me permite, entre otras cosas, o una de las características que tiene, es que permite que un proceso se pueda interrumpir a la mitad de una operación. ¿Sí? Además, bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, también que cuando tenemos nosotros una arquitectura multinúcleo, ¿sí? Dos procesos cooperativos, es decir, dos procesos que comparten un espacio o un recurso en común, por ejemplo, que hacen uso de memoria compartida para comunicarse, se pueden estar ejecutando en núcleos diferentes. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de problemas puede provocar esto? Bueno, habíamos mencionado anteriormente un escenario, ¿sí? Lo voy a mostrar otra vez aquí, en el cual tenemos nosotros algo como lo que se muestra aquí. ¿Sí? Vamos a recordarlo rápidamente. Tenemos nosotros dos procesos, el proceso 120 y el proceso 34, ¿sí? Los cuales tienen un espacio de memoria en común. ¿Sí? En ese espacio de memoria en particular, en este ejemplo, pues tenemos nosotros definido una variable que se llama x, que inicialmente tiene asignado el valor de 5. ¿Sí?
Ahora vamos a suponer que estos dos procesos o hilos también, sí, esto podría corresponder a dos hilos, no necesariamente dos procesos. ¿Sí? Recuerden que hay una diferencia. ¿Sí? Vamos a suponer que este proceso o este hilo tiene que llevar a cabo estas operaciones. Una de ellas es primero tomar el valor de x, guardarlo en la variable n, después incrementar la variable n y posteriormente asignar el valor, asignar a x, es decir, a la variable compartida, el valor de la n una vez que ya se incrementó. ¿Sí? Y el proceso 34 lo que hace es llevar a cabo una operación inversa, es decir, primero almacena el valor de la x, decrementa el valor de la a, ¿sí? Almacena la x en a, decrementa el valor de la a, y después el valor resultante se lo asigna a la variable x. ¿Sí? Entonces este proceso de aquí o este hilo, ¿sí? Lleva a cabo una operación de incremento sobre la variable compartida y esta lleva a cabo una operación de decremento. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros tenemos un conjunto de procesos cooperativos como en este caso, ¿sí? Y por ejemplo tenemos nosotros un kernel apropiativo, ¿sí? En ese caso el kernel, si consideramos nosotros la ejecución de uno de estos procesos o hilos, por ejemplo, si consideramos nosotros la ejecución de estas instrucciones que corresponden al proceso 120, ¿sí? Al tener un kernel apropiativo, ¿sí? El sistema operativo tiene la posibilidad de interrumpir la ejecución de estas instrucciones a la mitad. Por ejemplo, puede ser que solamente permita la asignación de la variable x a n, ¿sí? El valor de x, y estas operaciones las posponga porque hay un proceso nuevo que requiere ejecutarse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese escenario tenemos nosotros dos procesos cooperativos, tienen este recurso en común, ¿sí? En un kernel apropiativo. Entonces el kernel tiene la posibilidad de interrumpir un proceso, ¿sí? A la mitad de la ejecución de una instrucción, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, podemos tener nosotros la ejecución, suponiendo que estos dos procesos se están ejecutando de manera concurrente, ¿sí? O de forma paralela, ¿sí? Vamos a suponer que la ejecución de las instrucciones de estos dos procesos se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero ejecutamos la primera instrucción del proceso 120, ¿sí? Que correspondería a esta asignación, ¿sí? A continuación, en este punto, se lleva a cabo la interrupción del proceso 120. En este caso, el scheduler lo que hace es decidir que a continuación el proceso 120 se tiene que interrumpir, ¿sí? Eso lo podemos hacer porque el kernel es apropiativo, ¿sí? Se está haciendo uso de un scheduler apropiativo, y entonces este proceso se interrumpe después de llevar a cabo esta operación, ¿sí? Y a continuación, en algún punto, se comienza a llevar a cabo la ejecución del proceso 34. ¿Sí? Ese proceso 34 entonces lleva a cabo la ejecución de estas dos instrucciones. Primero lleva a cabo la asignación y después el decremento de la variable a, ¿sí? Entonces asigna el valor de x en a, ¿sí? A continuación decrementa el valor de a, y justo en este punto, ¿sí? El scheduler decide que otra vez es necesario interrumpir ahora el proceso 34, ¿sí? Entonces primero el proceso 120 se comenzó a ejecutar, ¿sí? Se interrumpió, iniciamos la ejecución del proceso 34, ¿sí? Leemos el valor de x, lo asignamos en a, decrementamos la a, y justo en este punto el proceso 34 también se interrumpe, ¿sí? En este momento el scheduler decide que es momento de continuar con la ejecución del proceso 120. ¿Sí? En el momento que nosotros comenzamos esa operación, ¿sí? La primera instrucción que vamos a llevar a cabo es el incremento de la variable n, que es una de las instrucciones que habíamos dejado pendientes del proceso 120. En este punto, si revisan ustedes, tenemos nosotros lo siguiente: a tiene el valor de 4 y n tiene el valor de 6, ¿sí? La n le asignamos nosotros el valor inicial de x, después incrementamos la n, entonces en este punto la n vale 6, y para el proceso 34 el valor de a en este punto es 4, ¿sí? A continuación lo que hace el sistema operativo es pues continuar en este punto con la ejecución del proceso 120. Entonces aquí iniciamos la ejecución del proceso 120, lo interrumpimos, iniciamos la ejecución del proceso 34, lo interrumpimos nuevamente, ¿sí? Y en estas dos instrucciones lo que vamos a hacer es finalizar la ejecución del proceso 120.
¿sí? Al llevar a cabo esas operaciones, lo que hacemos es, entonces incrementamos el valor de la n en este punto, y a continuación lo que hacemos es asignar a x el valor de n. En este caso el valor que nosotros le vamos a asignar a la x, pues es el último que tiene asignado la n, que en este caso sería un 6, y en este punto entonces la x tiene un valor de 6. ¿Sí? Ahora, el proceso 34 lo habíamos dejado pendiente después del decremento de la a. ¿Sí? A continuación, el proceso 120 ya terminó de ejecutar sus instrucciones, ¿sí? Y es momento, el scheduler en este punto se da cuenta que es momento de continuar con la ejecución del proceso 34. Entonces continúa con la ejecución de ese proceso, asigna en x el valor de la a, ¿sí? Y el valor que se asigna en este momento es 4. ¿Sí? Y finalmente, pues después de la ejecución de esta secuencia de instrucciones que corresponden a los dos procesos, pues el valor final es 4. ¿Sí? Eso tengan en cuenta que ocurrió, ¿sí? En un kernel apropiativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si esa secuencia de instrucciones se ejecutara de una manera diferente? Por ejemplo, vamos a revisar ahora cómo funcionaría si esas instrucciones de los procesos 120 y 34 se llevara a cabo de la siguiente forma, como se muestra aquí. ¿Sí? Entonces, del lado derecho lo que hacemos es, iniciamos la ejecución del proceso 120, entonces tomamos el valor de x, lo asignamos a n, incrementamos el valor de la n, ¿sí? Y en este punto, ¿sí? Se vuelve a llevar a cabo la interrupción del proceso 120. ¿Sí? Y dado que estamos en un kernel apropiativo, pues es viable llevar a cabo esto. ¿Sí? Entonces llevamos a cabo nosotros la ejecución de las dos instrucciones del proceso 120, lo interrumpimos, iniciamos la ejecución del proceso 34 y lo que hacemos es ejecutar estas dos primeras instrucciones. ¿Sí? Bueno, en este punto, ¿sí? Déjenme acomodar esta flecha. ¿Sí? En este punto lo que tenemos nosotros es lo que se muestra a continuación. ¿Sí? Tenemos nosotros para n, después de haber ejecutado las primeras dos instrucciones del proceso 120 y las primeras dos del proceso 34, tenemos nosotros estos valores. La n tiene un valor de 6, ¿sí? Y la a tiene un valor de 4. ¿Sí? Bueno, después de llevar a cabo la ejecución de estas dos instrucciones del proceso 34, ¿sí? Se vuelve a interrumpir nuevamente, no es cierto, perdón, se continúa con la ejecución del proceso 34, el proceso 34 termina de ejecutarse aquí, y entonces en este punto la x va a tener un valor de 4, ¿sí? Que es el último valor que se le asignó a la a. ¿Sí? Una vez que se lleva a cabo esa instrucción, en este punto termina de ejecutarse el proceso 34 y a continuación es momento de finalizar el proceso 120. ¿Sí? Y después de ejecutar el proceso 120, ¿sí? Tenemos nosotros en x asignado el último valor de n, que en este caso sería 6, ¿sí? Y el valor final de la ejecución de estas instrucciones, ¿sí? En este segundo escenario que tenemos, pues sería de 6. ¿Sí? Si se fijan aquí, tenemos nosotros una diferencia, ¿sí? El valor que va a tener finalmente la x va a depender del orden en el cual se ejecutaron estas instrucciones, considerando que estamos nosotros haciendo uso de un sistema operativo que tiene un kernel apropiativo o que maneja un scheduler apropiativo. ¿Sí? Bueno, aquí obviamente tenemos un problema de consistencia. ¿Sí? Cuando yo construyo un código, una de las condiciones que debe cumplir ese código, ¿sí? Es que debe de producir o debe demostrar un comportamiento siempre similar. ¿Sí? Debe ser consistente ese código. Bueno, en este caso, si se fijan, tenemos nosotros valores diferentes para exactamente el mismo código. ¿Sí? Eso se debe a la forma en la cual se manejan los procesos. Bueno, cuando tenemos nosotros un conjunto de procesos cooperativos, ¿sí? En los cuales se está compartiendo un recurso, por ejemplo, en este caso el espacio de memoria, ¿sí? Y el comportamiento de esos procesos me genera resultados diferentes, resultados no consistentes. ¿Sí? Esta situación que tenemos aquí, que estamos describiendo, se le conoce como una condición de carrera. ¿Sí? Entonces, una condición de carrera es cuando tenemos nosotros un escenario como este, en el cual el resultado de la ejecución de los códigos que tenemos nosotros aquí,
y el resultado de la ejecución de los procesos depende del orden en el cual se llevan a cabo las instrucciones. ¿Sí? Eso se le conoce como condición de carrera. ¿Sí? Se le llama de esa forma porque depende de cuál es el proceso que logra primero apropiarse o hacer uso del recurso compartido. Eso va a determinar el resultado final. ¿Sí? Obviamente esto es un comportamiento no deseado dentro de un sistema operativo. Las condiciones de carrera siempre nos van a producir resultados inconsistentes. ¿Sí? No es tan sencillo predecir cuál es el resultado de un conjunto de procesos cooperativos, ¿sí? En los cuales se presenta una condición de carrera. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos nosotros este tipo de sistemas operativos en los cuales se manejan mecanismos de comunicación en los cuales hay recursos compartidos, como por ejemplo la memoria compartida, tenemos un conjunto de procesos cooperativos que comparten algún recurso, por ejemplo ese espacio de memoria, ¿sí? Y en particular cuando tenemos nosotros arquitecturas multinúcleo y tenemos nosotros un calendarizador apropiativo, ¿sí? Es muy común que se presenten condiciones de carrera, ¿sí? Cuando hacemos uso de recursos compartidos, ¿sí? Como en este caso. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener claro entonces la condición de carrera, ¿sí? Corresponde precisamente a la ejecución de un conjunto de procesos, dos o más procesos. En este caso solamente incluimos dos procesos, pero puede involucrar a más procesos. Si tenemos dos o más procesos, ¿sí? Que al ser ejecutados y hacer uso del recurso compartido me pueden generar resultados inconsistentes. Eso se conoce como condición de carrera. Como les comentaba, pues las condiciones de carrera son situaciones o son escenarios que en un sistema operativo deberíamos de evitar, porque una de las características que debe tener un sistema operativo es que precisamente debe de garantizarme una ejecución consistente de los procesos. ¿Sí? No podemos permitir que la ejecución de los procesos me genere resultados diferentes, ¿sí? Para un mismo escenario, ¿no? ¿Sí? En este caso hay que tener claro también que lo que está provocando aquí estos resultados es precisamente el hecho de estar utilizando nosotros un scheduler apropiativo. ¿Sí? Eso no quiere decir necesariamente que un scheduler apropiativo sea una mala idea o sea una mala decisión cuando diseñamos nosotros un sistema operativo. No necesariamente. ¿Sí? Hay precisamente mecanismos a través de los cuales se pueden evitar las condiciones de carrera. ¿Sí? Y son mecanismos que se utilizan precisamente para poder llevar a cabo o para poder garantizar, ¿sí? O para poder proporcionar la posibilidad de sincronizar los procesos, que finalmente esas condiciones de carrera, ¿sí? Generalmente se deben a un problema de sincronización. Los procesos no se ponen de acuerdo de manera correcta para hacer uso del recurso compartido y eso termina generando las condiciones de carrera. ¿Sí? Bueno, hay otro detalle aquí importante que hay que tener en cuenta. Vamos a suponer que ese código, uno de los códigos de ejemplo que teníamos por allá arriba, ¿sí? Es parte de un programa completo o parte de un código más grande, por ejemplo una función o un proceso completo incluso. ¿Sí? En el cual tenemos pues nosotros aquí como argumento en el caso de esta función, este solo es un ejemplo, ¿sí? No es el único caso en el cual podemos tener nosotros un esquema como este. ¿Sí? En este caso tenemos nosotros como argumento la variable que tenemos compartida con los procesos, declaramos nuestra variable n, que es la variable temporal que vamos a usar para almacenar el valor de x. ¿Sí? Llevamos a cabo nosotros aquí un conjunto de instrucciones, ¿sí? Las que sean, en este momento no es tan importante qué instrucciones estamos colocando ahí. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros llevamos a cabo la manipulación de los datos que tenemos compartidos con otros procesos. ¿Sí? Aquí es donde llevamos a cabo nosotros una modificación, ¿sí? o llevamos a cabo nosotros el uso de la variable o del recurso compartido. Sí, que esta es una parte importante para el contexto de lo que vamos a estar platicando de sincronización. Y finalmente, después de llevar a cabo la manipulación, ¿sí? El uso o manipulación de los recursos compartidos,
pues lo que hacemos es llevar a cabo la ejecución del resto de las instrucciones de nuestro código. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos nosotros un procesos cooperativos en los cuales estamos haciendo nosotros una manipulación de un conjunto de recursos que son comunes a todos los procesos cooperativos, cualquier proceso de este tipo lo podemos modelar de la siguiente manera, como se muestra del lado derecho. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita comentamos acerca de las flechas. El proceso en general lo podemos modelar de esta manera. ¿Sí? Vamos a tener nosotros algo que se conoce como sección de entrada, que corresponde a un conjunto de instrucciones que vamos a ejecutar de inicio, y después vamos a tener una parte del código que se conoce como sección crítica, que en este caso esa sección crítica corresponde a la parte del código, al conjunto de instrucciones en las cuales estamos nosotros haciendo uso o estamos manipulando, ¿sí?, el recurso compartido, que precisamente la manipulación de este tipo de recursos, ¿sí?, piénsenlo por ejemplo en términos de la memoria compartida, la manipulación de esos datos que tenemos compartidos, que son comunes a los procesos, son los que generan las condiciones de carrera. Bueno, esa sección en la cual nosotros tenemos un conjunto de instrucciones para modificar o hacer uso del recurso compartido se le conoce como sección crítica o región crítica. ¿Sí? Después podemos tener nosotros un conjunto de instrucciones que se ejecutan una vez que yo termino de llevar a cabo la ejecución de la sección crítica, y esto se le conoce generalmente como la sección de salida. Entonces vamos a tener una sección de entrada, ¿sí?, que corresponde a las instrucciones que se llevan a cabo antes de la sección crítica. Después tenemos la sección crítica en la cual se manipulan, ¿sí?, o se hace uso de los recursos compartidos, ¿sí? Aquí es donde se puede generar la condición de carrera, ¿sí? Y a continuación tenemos algo que se conoce como sección de salida, que son instrucciones que llevamos a cabo, ¿sí?, o que ejecutamos después de la sección crítica. Y finalmente podemos tener nosotros un conjunto de instrucciones adicionales que se conocen como la sección restante, ¿sí?, que ya no tienen ninguna injerencia, ¿sí?, ni sobre la sección crítica ni sobre la sección de salida. ¿Sí? En un momento mencionamos un ejemplo de esto. ¿Sí? Entonces, en el caso de este código que estamos nosotros tomando como ejemplo, nuestra sección de entrada podría estar formada por esta parte en la cual yo declaro mi variable local, llevo a cabo un printf, por ejemplo, llevo a cabo alguna otra instrucción, ¿sí?, en la cual no estoy yo manipulando o no estoy llevando a cabo ninguna modificación sobre la variable compartida. ¿Sí? A continuación lo que voy a hacer es, en la sección crítica, ¿sí?, voy a considerar las instrucciones en las cuales tengo que llevar a cabo la modificación de la variable compartida, en este caso la modificación de la variable x. ¿Sí? Esta sería, en el caso de este código en particular que estamos poniendo como ejemplo, este código sencillo, esta sería la sección crítica. Solamente va a involucrar, ¿sí?, aquellas instrucciones en las cuales es necesario manipular el recurso compartido. ¿Sí? A continuación podemos tener nosotros aquí alguna instrucción, por ejemplo, que sea necesario llevar a cabo después de haber salido de la sección crítica. ¿Sí? Y finalmente vamos a tener un conjunto de instrucciones que van a formar la sección restante, ¿sí?, que serían ya instrucciones que ya no intervienen, ¿sí?, en la manipulación de la sección crítica. ¿Sí? Entonces, cualquier proceso cooperativo, ¿sí?, cualquier proceso que tenga un conjunto de recursos, piénsenlo por ejemplo otra vez en términos de la memoria compartida. Entonces, si tenemos nosotros procesos cooperativos en los cuales estamos haciendo nosotros la manipulación de algún recurso compartido, ¿sí?, recuerden entonces este esquemita porque va a ser muy importante. Ese tipo de procesos los podemos modelar de esta manera. ¿Sí? Entonces, sección de entrada, ¿sí?, las instrucciones que llevamos a cabo previo a las instrucciones de la sección crítica. La sección crítica, que es donde necesito tener mucho cuidado
porque ahí es donde se pueden producir las condiciones de carrera. Después la sección de salida, ¿sí? Que es la sección en la cual ejecutamos alguna instrucción que sea necesaria cuando terminamos de llevar a cabo la ejecución de la sección crítica. Y finalmente la sección restante, que ya no, en esta parte consideramos nosotros todas aquellas instrucciones que ya no están involucradas en la manipulación del recurso compartido. ¿Sí? Aquí ya no vamos a llevar a cabo la modificación, por ejemplo, del recurso compartido. ¿Sí? Entonces, en general, pues la estructura de un proceso para los casos en los cuales tenemos procesos cooperativos va a ser siempre así. Sí, nosotros la vamos a considerar así: sección de entrada, sección crítica o región crítica, que también se le conoce de esa forma, sección de salida o región de salida, y la sección restante o región restante, ¿sí? Que son los nombres con los cuales pueden encontrar este tipo de secciones. Ahora, hay otro detalle aquí que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos en los cuales tenemos nosotros un kernel no apropiativo, ¿sí? Y tenemos un conjunto de procesos cooperativos, ¿sí? Bueno, para el caso de los kernels no apropiativos, si recuerdan ustedes la manera en la cual funcionan este tipo de kernels, ¿sí? No se permite que el kernel o el sistema operativo pueda interrumpir la ejecución de un conjunto de instrucciones de un proceso, ¿sí? En ese caso, el proceso, ¿sí?, es el que se encarga de decidir en qué momento deja de ejecutarse, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos en este caso un kernel no apropiativo, ¿sí?, en un escenario como esta manera de ejecutar las instrucciones simplemente no se podría presentar, ¿sí? No tendríamos nosotros esto, porque en el momento que yo le proporciono el procesador al proceso 120, por ejemplo, este proceso va a tener la posibilidad de finalizar la ejecución de sus instrucciones. Entonces, estas instrucciones se van a ejecutar completas, ¿sí?, antes de ceder el procesador a un nuevo proceso y dar la posibilidad de que el proceso 34 lleve a cabo la ejecución de sus instrucciones. Entonces, estas instrucciones, si quieren ustedes verlo de esa forma, simplemente no se mezclarían, ¿sí? Los escenarios que tendríamos serían algo como esto: primero se ejecuta el proceso 120 y a continuación el proceso 34, sin mezclar las instrucciones, ¿sí? O bien primero se ejecuta el proceso 34 y después el proceso 120, ¿sí? Y en ese caso no tendríamos nosotros esa condición de carrera, ¿sí? Si este proceso se ejecuta primero y después, el resultado que vamos a obtener siempre va a ser exactamente el mismo, ¿sí? No depende de la manera en la cual el scheduler decidió interrumpir los procesos. Entonces, en un kernel no apropiativo, ¿sí?, ese tipo de problemas no se presentan, ¿sí? Para el caso de los kernels no apropiativos, dado que el scheduler no tiene la posibilidad de interrumpir los procesos a la mitad, ¿sí?, no existen simplemente las condiciones de carrera, ¿sí? O bueno, pueden presentarse, pero no es tan relevante como el caso del kernel apropiativo, ¿sí? Bueno, en el caso de los kernels no apropiativos, en general no se requieren mecanismos adicionales para llevar a cabo la sincronización de los procesos. Simplemente lo que hacemos es garantizar el orden en el cual se van a ejecutar los procesos, y con eso es más que suficiente, ¿sí? Ahí posiblemente podíamos llevar a cabo, por ejemplo, la ejecución garantizando el orden, simplemente teniendo cuidado con precisamente cuál es el proceso que se ejecuta primero, ¿sí? O bien lo podríamos hacer con base en prioridades, por ejemplo, y con eso debería ser suficiente, ¿sí? Bueno, en el caso del kernel apropiativo, ¿sí?, dado que se pueden presentar condiciones de carrera, ahí sí tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa con esta sección crítica, ¿sí? Entonces, resolver este tipo de problemas se conoce precisamente como el problema de la sección crítica. Entonces, los mecanismos de sincronización precisamente lo que hacen es revisar la manera o garantizarnos la forma en la cual se va a llevar a cabo la ejecución de la sección crítica, ¿sí? Y con eso nos garantiza que las condiciones de carrera no se presentan,
y entonces eso nos garantiza una ejecución más consistente de los procesos. ¿Sí? Bueno, al problema de encontrar la manera de garantizar esa consistencia, de garantizar que no se van a presentar esas condiciones de carrera, se le conoce precisamente como el problema de la sección crítica. ¿Sí? Y ese es un problema, ¿sí? Particular de los kernels o de los sistemas operativos que hacen uso de kernels apropiativos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora algunos detalles que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Antes de revisar las posibles soluciones. Hay varias soluciones, varios mecanismos que se pueden proporcionar, tanto haciendo uso de algunos mecanismos de software, como haciendo uso de algunos recursos de hardware que nos pueden proporcionar los procesadores, ¿sí? Para poder garantizar que una solución o un algoritmo que nosotros proponemos es una solución al problema de la sección crítica, ¿sí? Ese mecanismo o esa solución que se proponga debe cumplir con las siguientes condiciones, ¿sí? Que son condiciones que ya se han revisado previamente. Son condiciones que tiene que cumplir una solución, ¿sí? Para garantizarme que pueden resolver el problema de la sección crítica, ¿sí? Es decir, que pueden garantizarme que no, al hacer uso de estas soluciones no se van a presentar las condiciones de carrera. ¿Sí? Una de ellas se conoce como la exclusión mutua, ¿sí? Que quiere decir lo siguiente: si tenemos nosotros un conjunto de procesos cooperativos, dos o más procesos cooperativos, la solución que vamos a proponer tiene que garantizarme que si tenemos nosotros n procesos, solamente uno de ellos puede estar ejecutando su sección crítica en un momento dado. Es decir, si hay un proceso de esos n procesos, vamos a suponer que son 10 procesos, si uno de ellos está en este momento ejecutando su sección crítica, los 9 procesos restantes no pueden estar en ese momento también ejecutando su sección crítica, ¿sí? Que es una de las condiciones que se deben cumplir para evitar las condiciones de carrera. Si lo revisan ustedes respecto al ejemplo que mencionamos hace un momento con nuestros dos procesos, si solamente uno de ellos ejecuta la sección crítica y el otro no puede ejecutarla al mismo tiempo, ¿sí? Esa es una manera en la cual podemos evitar la condición de carrera, ¿sí? Bueno, ahora, otra de las condiciones que se deben cumplir para que una solución pueda resolver el problema de la sección crítica se le conoce como la condición de progreso, ¿sí? Entonces, la de exclusión mutua me dice: si tenemos un conjunto de procesos cooperativos, ¿sí? Procesos que están siendo modelados de esta manera, ¿sí? No debemos permitir que más de un proceso esté en esta sección, ¿sí? Si un proceso está ejecutando en este momento esta sección, el resto de los procesos o están ejecutando su sección de entrada o están ejecutando la sección restante, ¿sí? O incluso están ejecutando la sección crítica, perdón, la sección de salida, pero en la sección crítica solamente puede estar uno en un momento dado. No puede haber dos o más procesos ejecutando de manera simultánea la sección crítica, ¿sí? El mecanismo que vayamos a proponer tiene que garantizar eso. La otra, que se conoce como condición de progreso, ¿sí? Me dice que cuando yo tengo un conjunto de procesos cooperativos, ¿sí? Solamente vamos a considerar, dado que solamente uno de ellos puede estar en la sección crítica, ¿sí? Si yo tengo ahorita dos o más procesos, vamos a suponer que tenemos 5 procesos, ¿sí? Y varios de ellos están tratando de ingresar en su sección crítica, ¿sí? La solución que nosotros vamos a proponer tiene que garantizarme que solamente uno de ellos va a poder ingresar a la sección crítica, no más de uno, ¿sí? Y además, si tenemos nosotros que tomar una decisión de cuáles de los procesos, de los n procesos que tenemos, a cuál de ellos le vamos a permitir ingresar a la sección crítica, para tomar esa decisión solamente vamos a considerar a los procesos que están listos para ingresar en la sección crítica. Es decir, si yo tengo 5 procesos y 3 de ellos están ejecutando la sección restante, ¿sí? Los 2 procesos que no están en esta sección y que están tratando de entrar en la sección crítica son los únicos que pueden tomarse en cuenta para decidir cuál de ellos ingresa aquí, ¿sí? Los procesos que no están
tratando de ingresar en la sección crítica no pueden participar en la toma de esa decisión, ¿sí? Y si lo quieren ver de esta forma, de otra manera, ¿sí? Si un proceso está tratando de ingresar en su sección crítica y otro proceso que está en su sección restante, ese segundo proceso que está ejecutando esta sección de ninguna manera debería poder bloquear al proceso que está tratando de ingresar en su sección crítica. Para decidir a cuál de ellos le vamos a dar acceso a esto, solamente consideramos a todos aquellos procesos que están ejecutando esta parte de aquí, es decir, que están listos para poder ingresar en la sección crítica. Todos aquellos que estén ejecutando ya sea la sección de salida o la sección restante no pueden tomar parte de esta decisión, ¿sí? Eso se le conoce como condición de progreso y es una condición que se requiere precisamente para que un proceso que no necesita en este momento ejecutar su sección crítica no sea capaz de bloquear a otros que sí están tratando de hacerlo, ¿sí? Entonces eso se conoce como condición de progreso y además esa misma condición de progreso debe garantizarme que cuando tengo dos o más procesos tratando de ingresar en su sección crítica, tratando de ejecutar las instrucciones de su sección crítica, ¿sí? Ninguno de esos procesos debería de caer en un estado de inanición, ninguno de ellos debería de llevar a cabo una espera indefinida, ¿sí? Hasta que pueda ingresar en su sección crítica. Si lo quieren ver de otra manera, ¿sí? Esta condición de progreso debe garantizarme que cualquier proceso que está tratando de ingresar en su sección crítica, ¿sí? Debe de llevar a cabo una espera limitada para poder ingresar, ¿sí? Entonces eso se conoce como condición de progreso. Esa es una condición que entre otras cosas me garantiza que no se va a presentar la inanición entre un conjunto de procesos cooperativos, ¿sí? Y además la tercera condición que tiene que cumplir la solución al problema de la sección crítica se le conoce como la condición de espera acotada, ¿sí? Cuando un proceso otra vez está tratando de ingresar en su sección crítica, ¿sí? Esa condición de espera acotada, ¿sí? Me dice que la solución que yo proponga al problema de la sección crítica, ¿sí? Debe permitir que cualquier proceso, ¿sí? Una vez que un proceso trata de ingresar en su sección crítica, si hay otro proceso que ya está ejecutando la sección crítica, esta solución, ¿sí? Dada la condición de exclusión mutua, no debería permitir a este proceso ingresar en la sección porque ya hay otro proceso más que la está ejecutando, ¿sí? Bueno, el proceso que está en este momento en espera, ¿sí? Lo que va a hacer es tratar de llevar a cabo varios intentos, tratar de ingresar en varias oportunidades, ¿sí? Y el límite de intentos o el número de intentos que ese proceso va a hacer antes de poder ingresar en su sección crítica debe estar limitado, ¿sí? Es decir, si yo tengo dos procesos y uno de ellos ya entró en su sección crítica, el segundo proceso, ¿sí? Va a hacer varios intentos para poder ingresar, ¿sí? No lo va a poder hacer hasta que el primer proceso termine su sección crítica, pero el segundo proceso no debería de llevar a cabo un número de intentos indefinido, ¿sí? Es decir, no debería llevar a cabo, por ejemplo, 500 intentos. Ese número debería estar limitado. Generalmente está limitado por la cantidad de procesos cooperativos que tenemos. Es decir, si hay 10 procesos cooperativos, por ejemplo, las soluciones al problema de la sección crítica generalmente limitan a esa cantidad el número máximo de intentos que pueda hacer un proceso antes de que logre ingresar en su sección crítica, ¿sí? Entonces estas condiciones deben de cumplirse para el caso de los procesos cuando tenemos nosotros un conjunto de procesos, ¿sí? Y estas son las condiciones que tiene que cumplir cualquier solución al problema de la sección crítica, ¿sí? Entonces otra vez esta condición de espera acotada me garantiza que un proceso no va a caer en inanición, pero además si lo revisan ustedes con detalle se van a dar cuenta que es un proceso que además me garantiza o me ayuda a mejorar el performance de mi sistema operativo, ¿sí? Porque no va a permitir que un proceso se quede de manera indefinida, ¿sí? Bueno, una de las primeras soluciones que vamos a revisar nosotros es la solución, un algoritmo que se conoce como solución de Peterson, ¿sí?
Bueno, el escenario es el siguiente. Tenemos nosotros dos procesos cooperativos. En este caso vamos a considerar el proceso 0 y el proceso 1. ¿Sí? Y vamos a suponer que esos dos procesos comparten un par de variables. ¿Sí? Estas variables son la variable turno, ¿sí? Y un par de banderas. Cada una de esas banderas corresponde a uno de los procesos. Es decir, de este arreglo de banderas, esta primera bandera corresponde al proceso 0 y esta bandera corresponde al proceso 1. ¿Sí? Bueno, esas mismas variables están representadas de esta forma. Aquí hay que tener en cuenta este detalle que estamos incluyendo aquí. Cuando nosotros hacemos uso de esta solución de Peterson para sincronizar los procesos o para evitar las condiciones de carrera, ¿sí? Estas variables inicialmente se inicializan en falso. ¿Sí? Ahorita comentamos por qué se tiene que inicializar de esa forma. ¿Sí? Y bueno, esas mismas variables pues las tenemos representadas acá abajo. ¿Sí? Ahora, la solución de Peterson funciona de la siguiente manera. La estructura del proceso I, ¿sí? Tanto el proceso 0 como el proceso 1, para la ejecución de su código, tienen que respetar esta estructura. ¿Sí? Primero, podemos tener aquí un conjunto de instrucciones más, un conjunto de instrucciones adicionales, ¿sí? Pero esta parte de aquí es importante. Esto que tenemos aquí nosotros corresponde a la sección de entrada del proceso I. ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer un proceso cuando hace uso de la solución de Peterson, ¿sí? Por ejemplo, el proceso 0, lo primero que hace es colocar en verdadero su bandera. Al colocar en verdadero su bandera, lo que está haciendo ese proceso es anunciar al otro proceso cooperativo que tiene la intención de ingresar en su sección crítica. ¿Sí? Entonces, esa bandera que tenemos nosotros, el uso que tiene es que me permite anunciarle, ¿sí?, al otro proceso que yo estoy tratando de ingresar en mi sección crítica, que en este momento estoy en la sección de entrada. ¿Sí? Entonces, primero encendemos la bandera y a continuación lo que vamos a hacer es asignarle el turno al otro proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esto correspondiera a la ejecución del proceso 0, ¿sí?, lo que vamos a hacer en el proceso 0 es colocar el valor true, ¿sí?, colocamos aquí un true, ¿sí?, encendemos nuestra bandera, ¿sí?, y además lo que hacemos a continuación, ¿sí?, si este es el proceso 0, lo que vamos a hacer es asignarle el turno al proceso 1. ¿Sí? Déjenme, voy a copiarme aquí el valor para llevarme el tipo de fuente. ¿Sí? Si no, va a aparecer muy pequeña aquí. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Entonces, el proceso 0 lo que va a hacer es enciende su bandera, ¿sí?, y le cede el turno al otro proceso. ¿Sí? Ahora, si el proceso 1 no está listo en este momento para entrar en su sección crítica, es decir, no está ejecutando en este momento su sección de entrada, entonces su bandera va a estar apagada. ¿Sí? A continuación, el proceso 0 lo que va a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Enciende su bandera, le cede el turno al otro proceso y a continuación verifica si la bandera del otro proceso está encendida y si además el turno corresponde al otro proceso. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces este ciclo, ¿sí?, se va a llevar a cabo hasta que ya sea que el proceso 1 apague su bandera o bien hasta que el otro proceso le ceda el turno al proceso 0. ¿Sí? Entonces, este es un ciclo que se lleva a cabo, un ciclo infinito hasta cierto punto, ¿sí?, que se lleva a cabo una vez que yo ya anuncié que estoy listo para entrar en mi sección crítica. Si el otro proceso está en su sección crítica, que correspondería a estas condiciones, entonces yo no puedo ingresar a la sección crítica. ¿Sí? Y aquí lo que voy a hacer es llevar a cabo la ejecución de un ciclo infinito. La ejecución de esto se le conoce como espera ocupada. Entonces, el proceso anuncia su intención de ingresar en la sección crítica y a continuación lleva a cabo una espera ocupada, que corresponde a la ejecución de este ciclo. En este ciclo lo que estamos haciendo nosotros es esperar a que el otro proceso termine de ejecutar su sección crítica para que yo pueda ingresar. ¿Sí? Una vez que estas condiciones ya no se cumplen, es decir, el otro proceso
apaga su bandera o le cede el turno a este proceso, al proceso 0, por ejemplo, en este momento llevo a cabo yo la ejecución de mi sección crítica, ¿sí? Y una vez que termino la ejecución de mi sección crítica, a continuación lo que voy a hacer es apagar mi bandera. ¿Sí? Si el otro proceso se encuentra en la espera ocupada, en el momento que yo apago mi bandera, en ese momento le estoy cediendo el turno al otro proceso. ¿Sí? Y una vez que llevo a cabo yo la ejecución de esta instrucción, ahora sí ya puedo continuar con el resto de mi proceso. ¿Sí? Entonces, rápidamente, la solución de Peterson entonces corresponde, o más bien se implementa de esta forma. ¿Sí? Esta solución considera inicialmente solamente dos procesos. ¿Sí? Es una solución para sincronizar dos procesos. ¿Sí? Requiere el uso de estas variables compartidas entre los procesos. ¿Sí? Entonces se lleva a cabo de la siguiente forma, se implementa de la siguiente forma. ¿Sí? El proceso 0 lo que va a hacer es encender su bandera y cederle el turno al proceso 1. Después llevamos a cabo la espera ocupada, ¿sí? En caso de que el proceso 1 se encuentre en su sección crítica. ¿Sí? Si el proceso 1 logró entrar en su sección crítica, entonces estas dos condiciones no se van a cumplir. ¿Sí? Chequen como aquí tenemos un AND. Estas condiciones no se cumplen y entonces o más bien estas condiciones se cumplen y entonces yo no puedo ingresar en mi sección crítica. ¿Sí? En el momento que el otro proceso termina la ejecución de su sección crítica, lo que va a hacer es apagar su bandera y con eso me va a dar la posibilidad de ingresar yo. ¿Sí? Una vez que ingreso, ejecuto mi sección crítica, ¿sí? Apago mi bandera en la sección de salida, ¿sí? Y a continuación llevo a cabo la ejecución de la sección restante o la región restante. En el caso de la solución de Peterson, entonces esto corresponde a la sección de entrada, que son las instrucciones que se llevan a cabo antes de entrar en la sección crítica, incluyendo la espera ocupada. ¿Sí? Entonces, esta sería la sección de entrada. ¿Sí? En la sección crítica tendríamos nosotros las instrucciones donde se manipula el recurso compartido. ¿Sí? Y a continuación tenemos la sección de salida, en la cual lo que hacemos es cederle el turno al otro proceso. ¿Sí? Y finalmente tenemos la ejecución de la sección restante. ¿Sí? Entonces, bueno, esto se conoce como solución de Peterson. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros verificar que esa solución de Peterson cumple con las tres condiciones que habíamos platicado previamente? Bueno, si revisamos nosotros esta condición de exclusión mutua, nos vamos a dar cuenta que el proceso I solamente puede ingresar a su sección crítica, ¿sí? Si el otro proceso tiene apagada su bandera, ¿sí? Y además el turno se lo están otorgando al proceso I, ¿sí? En ese caso, ¿sí? El proceso I puede ingresar a su sección crítica, ¿sí? Si quieren lo podemos también ver de esta forma, ¿sí? Si los dos procesos se pudieran ejecutar al mismo tiempo, eso quiere decir que la bandera del proceso 0 se encuentra en falso y el turno se encuentra en 1, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? La bandera del proceso 1 se encuentra en falso y el turno se encuentra en 0, ¿sí? Y si se dan cuenta, esta parte de la condición y esta parte de la condición no se van a poder cumplir nunca de manera simultánea, porque una variable no puede tener obviamente dos valores al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, como estas dos condiciones no se pueden dar al mismo tiempo, ¿sí? Esta solución me garantiza que para el caso de los dos procesos que estamos considerando, solamente uno de ellos puede estar en ejecución de su sección crítica en un momento dado. No pueden estar los dos procesos al mismo tiempo ejecutando su sección crítica. Eso me garantiza la condición de exclusión mutua. ¿Sí? Ahora, la condición de progreso, ¿sí? La podemos verificar de esta forma. ¿Sí? El proceso I solamente puede evitar que el proceso J pueda ingresar a su sección crítica cuando se está llevando a cabo la espera ocupada. Solamente en ese punto. Esa condición de progreso, una de las características que veíamos hace un momento, es que solamente la podemos ver de dos formas. Cuando necesitamos nosotros tomar la decisión de cuál proceso es el que ingresa a la sección crítica,
Solamente podemos considerar aquellos procesos que están listos para ingresar. Y si se fijan, aquí un proceso puede detener al otro, ¿sí?, solamente cuando se encuentra en su sección crítica. Si el otro proceso está ejecutando su sección restante, entonces ya debió llevar a cabo el apagado de su bandera, y entonces ya no tiene la posibilidad de detener al otro proceso para ingresar en su sección crítica. ¿Sí? Entonces, en el caso de la solución de Peterson, esto nos garantiza, ¿sí?, la condición de progreso. ¿Sí? Además, otro de los detalles que comentábamos es que la condición de progreso me indica que un proceso no puede detenerse de manera indefinida. La decisión de cuál proceso es el que puede ingresar a su sección crítica no se puede detener de manera indefinida. Cuando un proceso termina su sección crítica y ejecuta su sección de salida, en ese momento le cede el turno al otro proceso. Entonces ese proceso, ¿sí?, ese segundo proceso puede ingresar de manera inmediata a su sección crítica. ¿Sí? Y eso también tiene que ver con la condición de espera acotada. Cuando un proceso se encuentra llevando a cabo la espera ocupada, ¿sí?, es decir, está llevando a cabo la ejecución de este ciclo, ¿sí?, lo único que tiene que hacer es esperar a que el otro proceso termine su sección crítica, apague su bandera, y en ese momento ya tiene la posibilidad de ingresar. Entonces, eso nos garantiza que si un proceso en este momento se encuentra en la espera ocupada, ¿sí?, tiene que llevar a cabo un número de intentos limitado para poder ingresar en su sección crítica. ¿Sí? Bueno, aquí hay un detalle importante que hay que tener en cuenta. Bueno, antes de eso, pues a grandes rasgos, si se fijan, eso nos da una idea, ¿sí?, o nos permite verificar que la solución de Peterson realmente cumple con las tres condiciones de una solución para el problema de la sección crítica. ¿Sí? Aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, voy a regresar a este esquema. ¿Sí? Cuando nosotros modelamos un proceso de esta manera, tenemos un conjunto de procesos cooperativos y estamos implementando nosotros una solución al problema de la sección crítica. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la sección crítica solamente está formada, ¿sí?, exclusivamente por las instrucciones en las cuales se puede producir la condición de carrera. Por ejemplo, en este caso, la ejecución de estas instrucciones para este proceso, ¿sí?, son las que pueden generar la condición de carrera, si consideramos que la X es la variable que tenemos compartida. Entonces, la sección crítica está formada única y exclusivamente por esas instrucciones. ¿Sí? En este caso, esta parte ya corresponde al diseño de la aplicación, ¿sí? Es decir, ya es de responsabilidad del programador garantizar que la sección crítica es una sección de código muy limitada, que solamente se limita, ¿sí?, a la ejecución de las instrucciones que pueden generar la condición de carrera. En este contexto, por ejemplo, no es válido que toda esta función, que incluye un conjunto de instrucciones que no manipulan en ningún momento la variable compartida, que todas ellas se incluyan en la sección crítica. Esta no es una sección crítica. Hay que tener en cuenta esto, y esto ya corresponde, ya es responsabilidad del programador. La sección crítica solamente está formada por esta parte en este ejemplo. ¿Sí? Eso es un detalle que hay que tener en cuenta, que depende totalmente del programador, ¿sí?, que entre otras cosas nos puede ayudar a garantizar las condiciones de la solución al problema de la sección crítica. ¿Sí? Si yo defino un programa completo como una sección crítica, ¿sí?, entonces un programa que esté tratando de ingresar en su sección crítica va a tener que esperar que el programa completo termine, ¿sí?, para poder ingresar él, y eso es un problema, porque no nos permite garantizar ni esta condición ni la condición del progreso. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle cuando diseñamos programas que funcionan con procesos cooperativos, ¿sí?, o con hilos cooperativos. ¿Sí? Hay que definir de manera muy precisa qué parte es la que corresponde a la sección crítica. ¿Sí? Bueno, ese es un primer acercamiento, es una de las soluciones que se han propuesto al problema de la sección crítica. Ahora, hay un detalle aquí que hay que tener en cuenta. Esta es una solución, ¿sí?,
es una primera solución que se propuso. ¿Sí? Es una muy buena solución para el caso de dos procesos. ¿Sí? No funciona para más de dos. Se puede adaptar para funcionar con más de dos. ¿Sí? Eso es algo que les va a tocar a ustedes revisar. ¿Sí? Pero bueno, en la práctica no es una solución que se utilice. Nosotros la revisamos porque nos va a ayudar a entender algunos otros mecanismos que vamos a revisar en esta sección. ¿Sí? Es un buen ejemplo, un buen acercamiento para poder entender todos los detalles que hay que considerar cuando tratamos de resolver el problema de la sección crítica. ¿Sí? Y también a entender cuáles son los escenarios en los cuales se pueden presentar las condiciones de carrera. ¿Sí? En la práctica es muy común, por ejemplo, que sobre todo cuando tenemos arquitecturas modernas, por cuestiones de eficiencia de la ejecución de nuestros programas, hay casos en los cuales la arquitectura que estamos utilizando nosotros, si lleva a cabo, o las computadoras que estamos utilizando nosotros en arquitecturas modernas, pueden llevar a cabo el reordenamiento de algunas operaciones, que eso es algo que seguramente han visto ustedes en sus cursos de compiladores, por ejemplo. ¿Sí? Se puede llevar a cabo el reordenamiento de las operaciones, sobre todo operaciones de lectura y escritura, y principalmente aquellas operaciones en las cuales no tenemos nosotros una dependencia, es decir, por ejemplo, en los cuales necesitamos nosotros leer una variable, por ejemplo, antes de poder manipularla, antes de poder operarla. ¿Sí? En ese caso habría una dependencia. Cuando no existe una dependencia como esta, ¿sí? Los programas pueden construirse de tal forma que algunas instrucciones se reordenan. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a pensar el siguiente caso. Si tenemos nosotros en este escenario un conjunto de hilos, un par de hilos, ¿sí? Y tenemos nosotros estas variables compartidas. Tenemos una variable que se llama flag, ¿sí? Una bandera que inicialmente tiene el valor de falso, y tenemos una variable x que tiene el valor de 0. Y tenemos dos hilos que funcionan de la siguiente manera. Este hilo lo que va a hacer es llevar a cabo una espera ocupada, si se fijan aquí. ¿Sí? Se va a ejecutar, va a llevar a cabo la ejecución de un ciclo infinito mientras la bandera tenga el valor de falso. Una vez que esta bandera tenga un valor de verdadero, inmediatamente lo que va a hacer es mostrar el valor de la x, ¿sí? De esta variable compartida. Y el otro hilo lo que hace es llevar a cabo primero la asignación de un valor en x y después lleva a cabo el encendido de la bandera. Entonces inicialmente la bandera está apagada, ¿sí? Y aquí estamos suponiendo que de hecho es un mecanismo que pueden ustedes encontrar para poder llevar a cabo la sincronización de procesos, también una sincronización muy sencilla. ¿Sí? En ese caso nosotros estamos suponiendo que este es un proceso o este es un hilo, ¿sí? Que tiene que esperar a que éste lleve a cabo la ejecución de sus instrucciones antes de poder trabajar, antes de poder ejecutarse. ¿Sí? Si se fijan aquí, esta instrucción, ¿sí? Lo que hace es indicarle al hilo que hay que esperar a que este hilo termine la ejecución de sus instrucciones para poder llevar a cabo la ejecución de las propias. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, este es un mecanismo que pueden ustedes utilizar para sincronizar dos procesos. ¿Sí? Primero, necesitamos nosotros recursos compartidos, por ejemplo, en este caso las variables. Después llevamos a cabo la ejecución y si se fijan, incluso los procesos o los hilos se pueden ejecutar en cualquier orden. Yo puedo mandar a ejecutar primero el hilo 0 y en el momento que se comience a ejecutar este hilo lo que va a hacer es esperar a que el hilo 1 le permita avanzar. ¿Sí? O bien puedo yo primero ejecutar el hilo 1 y lo que va a hacer es asignar el valor a la variable x, después encender la bandera y con esto le va a dar la posibilidad al hilo 0 que en el momento que comience a ejecutarse inmediatamente sea capaz de continuar con la ejecución de sus instrucciones. Así que es un mecanismo que podemos usar nosotros también para sincronizar procesos. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo nosotros tenemos esto en una arquitectura en la cual se llevan a cabo el reordenamiento de las instrucciones? Hay varias razones por las cuales se puede llevar a cabo este reordenamiento. Generalmente los sistemas lo que hacen es tratar de hacer más eficiente la ejecución de los procesos. Entonces, por esas razones se pueden llegar a reordenar.
¿Qué pasa si, por ejemplo, en este caso, si ese reordenamiento invirtiera la ejecución de estas instrucciones? Si se fijan ustedes, no hay una dependencia entre esta instrucción y esta. ¿En qué caso la habría? Bueno, por ejemplo, si este while abarcara al print, en ese caso hay una dependencia directa. No puedo llevar yo a cabo la ejecución de una instrucción que se encuentra dentro de un ciclo hasta que no haya yo verificado la condición necesaria para que ese ciclo se ejecute. Ahí hay una dependencia. En este caso, el while termina aquí y entonces esta es una expresión totalmente ajena. Incluso lo pueden ustedes ver también de esta forma. Esta variable es totalmente ajena a esta. No hay una dependencia. Aquí no se ve una dependencia. Lo mismo aquí. No hay una dependencia entre x y la variable flag. Entonces, en ese caso, si es necesario, se pueden llevar a cabo el reordenamiento de las instrucciones. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto? Bueno, si se fijan ustedes, inicialmente la variable x, incluso si lo tuviéramos aquí nosotros, que a lo mejor aquí es más claro, si yo declaro la variable x pero no la inicializo, si yo mi variable la declaro de esa manera, en el momento que se lleva a cabo el reordenamiento de estas instrucciones, este print, no podemos saber cuál es el valor de x que va a mostrar. Ahí ya tuvimos un problema, ¿no? Y después de ejecutar ese print, hacemos la espera ocupada. Y en el caso del hilo 1, como tampoco hay dependencia entre las instrucciones, pues entonces primero habilitamos la bandera y después llevamos a cabo la asignación de x. Si se fijan, en ese caso el comportamiento del programa ya no es el esperado, ¿no? ya me va a generar resultados inconsistentes. Eso se debe a que en arquitecturas modernas es posible llevar a cabo ese reordenamiento para algunas cuestiones de eficiencia en la ejecución de los procesos. Ahora, ¿cuál es el problema que puede provocar esto? Bueno, si regresamos nosotros a nuestros dos procesos que teníamos hace un momento, nuestro proceso 0 y nuestro proceso 1, y consideramos nosotros la implementación de la solución de Peterson, para el proceso 1 lo primero que va a hacer este proceso es habilitar su bandera, y le va a ceder el turno al proceso 0. A continuación va a llevar a cabo una espera ocupada, tratando de verificar si el proceso número 1 no está en este momento en su sección crítica. Si está en su sección crítica, entonces aquí va a llevar a cabo la espera ocupada, y en el momento que logre ingresar, ejecuta su sección crítica, después apaga su bandera y continúa con la sección restante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, para el caso del proceso para el proceso 0, se llevará a cabo el reordenamiento de estas dos instrucciones que, como podemos ver aquí, no tienen una dependencia entre ellas? Entonces la solución de Peterson original que nosotros veíamos era esta: primero enciendo mi bandera y después le cedo el turno al otro proceso. Bueno, ¿qué tal que en una arquitectura moderna estas instrucciones se invierten? Se reordenan estas dos instrucciones. ¿Cuál sería el comportamiento en ese caso? Bueno, vamos a suponer que primero mandamos ejecutar el proceso 0. Esta es una línea de tiempo. Entonces la primera instrucción que se ejecuta es ponemos el turno en 1, le cedemos el turno al proceso 1, y a continuación el proceso 1 lo que hace es comenzar a ejecutarse. Además, aquí piensen en este escenario, por ejemplo, ejecutándose en una arquitectura multinúcleo. Bueno, el proceso 0 puede estar ejecutándose en un núcleo y el proceso 1 puede estar ejecutándose en un núcleo diferente. Entonces este proceso lleva a cabo la ejecución de su instrucción. Cambiamos el turno a 1, le cedemos el turno al proceso 1, y cuando el proceso 1 comienza a ejecutarse, lo que hace es, dice, bueno, pues vamos a cederle el turno al proceso 0 y encendemos nuestra bandera. Si se fijan, en este momento, aunque el proceso 0 ya está listo para ingresar, como no ha encendido su bandera, el proceso 0, entonces este proceso puede ingresar a su sección crítica. Comienza a ejecutar su sección crítica y justo cuando el proceso 0 continúa con esto, enciende su bandera, y se da cuenta de que también puede ingresar en su sección crítica. Entonces tenemos un escenario en el cual los dos procesos
pueden ingresar a la sección crítica al mismo tiempo. Este es un escenario que se puede dar en el caso en el cual tenemos nosotros una arquitectura que me permite llevar a cabo el reordenamiento de las instrucciones. ¿Sí? Por esa razón la solución de Peterson, aunque en teoría resuelve el problema de la sección crítica, ¿sí? Y es una solución viable para dos procesos cooperativos, ¿sí? No es una solución que se implementa en la práctica. ¿Sí? Pero bueno, esta solución nos va a permitir entender algunos de los mecanismos que se utilizan para poder resolver en la práctica el problema de la sección crítica. Y hay algunos mecanismos que se utilizan de software, algunos algoritmos por ahí que se utilizan, ¿sí? Y hay también algunos recursos de hardware que podemos utilizar para esto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante resolver el problema de la sección crítica? Bueno, no solamente tiene que ver el problema de la sección crítica, no solamente tiene que ver con la ejecución de procesos de usuario, como los procesos que veíamos arriba en los cuales manipulamos una variable por ahí en un espacio de memoria compartida. Si piensen, por ejemplo, en un escenario en el cual tenemos nosotros un sistema operativo que se ejecuta haciendo uso de SMP, que ya lo habíamos revisado previamente, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos nosotros dos procesos, un proceso que se está ejecutando en el CPU 0 y en el CPU 1, y ejecutamos nosotros en esos dos, en el caso de SMP, recuerden, el calendarizador puede ser ejecutado por cualquiera de los CPUs. ¿Qué pasa si estos dos CPUs ejecutan de manera simultánea el calendarizador? ¿Sí? Y tratan de decidir cuál es el proceso que tienen que ejecutar a continuación. ¿Sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si justo en este momento los dos procesadores, deciden que este es el proceso que tienen que ejecutar a continuación? ¿Sí? Justo el proceso 10 es el que vamos a asignarle al procesador 0, ¿sí? Y ese mismo proceso se lo vamos a asignar al procesador 1. ¿Sí? Ahí podemos nosotros tener una condición de carrera. ¿Sí? Si no tenemos nosotros cuidado en la forma en la cual se están llevando a cabo la asignación de los procesos, ¿sí? Dado que el calendarizador se ejecuta en dos procesos de manera simultánea, ¿sí? Puede ser que este calendarizador decida que el proceso 10 en este momento se le pueda asignar tanto al CPU 0 como al CPU 1. En ese caso tendríamos nosotros dos CPUs ejecutando el mismo proceso y eso nos puede generar resultados inesperados, resultados inconsistentes. ¿Sí? Eso, bueno, pues es una condición de carrera que se podría presentar, ¿sí? En la ejecución del calendarizador cuando tenemos nosotros un sistema en una arquitectura multinúcleo, en la cual se hace uso de SMP. ¿Sí? Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el momento que nosotros decidimos cuál es el proceso que le asignamos a un procesador, esa es una operación que tenemos que considerar como una sección crítica y tendríamos que implementar un mecanismo para la solución del problema para poder llevar a cabo la sincronización en ese caso entre los procesos, de tal manera que no se pueda presentar el problema de que dos procesadores ejecutan el mismo proceso al mismo tiempo, suponiendo que cada uno de los procesos solamente está formado por un hilo. ¿Sí? Ese tipo de problema nos puede generar resultados no deseados en nuestro sistema operativo. Ahora, vamos a pensar en otro problema. Por ejemplo, vamos a suponer que estos dos procesadores, en este momento están tratando de generar un proceso nuevo. ¿Sí? Hay un usuario por ahí en el sistema, ¿sí? Que está solicitando la creación de un proceso nuevo. ¿Sí? Para el CPU toma esa tarea, ¿sí? El CPU 2 y el CPU 3 al mismo tiempo también decide que tiene que construir un proceso nuevo. Si vamos a suponer en ese caso, por ejemplo, que para poder decidir cuál es el identificador de usuario, en mi sistema operativo utilizara una variable como esta, que si lo revisan ustedes, esta tiene que ser una variable compartida, ¿sí? De tal manera que pueda ser manipulada por cualquiera de los procesos que estamos ejecutando aquí. Bueno, por el calendarizador, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Sí? O por la rutina encargada, no el calendarizador, sino más bien la rutina encargada
de crear un proceso nuevo, ¿sí? Entonces, esa es una variable que tiene que ser global para el sistema operativo, ¿sí? Ahora vamos a suponer que entonces el CPU2 en este momento toma esta variable, ¿sí? Decide que este es el identificador que le puede asignar al proceso, al siguiente proceso, ¿sí? Y antes de terminar la creación de ese proceso y modificar esta variable, el CPU3 decide que también este es el valor que puede asignarle a un proceso nuevo. Bueno, en ese caso tendríamos nosotros un escenario en el cual, ¿sí? Por el uso de esta variable compartida, ¿sí? Vamos a tener dos procesos que tienen el mismo identificador y eso nos puede generar muchos problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la manipulación de esta variable, en este caso que estamos nosotros suponiendo que se usa para decidir cuál es el identificador del siguiente proceso, ¿sí? La manipulación de esta variable se tiene que considerar como una sección crítica, ¿sí? Y hay que implementar un mecanismo que nos permita, ¿sí? Que cuando un proceso está tratando de generar un proceso nuevo, ¿sí? Cuando se está tratando de generar un proceso nuevo, ¿sí? Este identificador solamente puede ser accedido por este proceso. Una vez que yo ya tomé este identificador, ¿sí? Lo que hago es permitirle a cualquier otro, lo tomo por ejemplo, lo modifico indicando que el identificador 851 ya está usado, ¿sí? Y en ese momento lo que hago es permitirle a cualquier otro que lo tome. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si el primero que logró tomar ese identificador es el CPU0, entonces va a construir el procesador con el proceso con el identificador 851 y el otro, como yo estoy considerando la manipulación de esto como una sección crítica, y si yo estoy implementando un mecanismo de solución al problema de la sección crítica, entonces los dos procesos no pueden estar en la sección crítica al mismo tiempo. Este segundo proceso, el que está construyendo el proceso nuevo, va a tener que esperar a que éste termine de utilizarlo para poder hacer uso de ella, y en ese caso ya no podemos tener el problema de que los dos tengan al mismo tiempo el mismo identificador. Entonces, estos solamente son dos ejemplos, ¿sí? Cuando yo hago uso del calendarizador para decidir cuál es el proceso que voy a ejecutar en uno de estos CPUs, ¿sí? Tengo que considerar la decisión de cuál es el proceso que tomo dentro de una sección crítica. ¿Sí? Si no, corremos el riesgo de que, por ejemplo, dos procesadores estén ejecutando exactamente el mismo código. ¿Sí? Y otro ejemplo, no son los únicos, solamente son dos ejemplos. ¿Sí? Cuando yo trato de construir un proceso nuevo, ¿sí? Por ejemplo, decidir cuál es el identificador que le corresponde a ese proceso nuevo, también se tiene que considerar dentro de una sección crítica. ¿Sí? Son solamente dos ejemplos en los cuales el sistema operativo también puede presentar condiciones de carrera. ¿Sí? No son los únicos, hay algunos otros que se pueden presentar, y sobre todo en la ejecución del kernel hay varias rutinas en las cuales se manipulan, por ejemplo, colas, ¿sí? Por ejemplo, las colas de procesos en los diferentes estados en los que se pueden encontrar, incluso algunos que tienen que ver con la manipulación de los procesos de acuerdo a las prioridades, ¿sí? Y algunos otros escenarios en los cuales se hace uso de recursos compartidos. Entonces es importante proporcionar mecanismos de solución al problema de la sección crítica, no solamente para la creación de procesos de usuario, también para los procesos o para las rutinas que corresponden a la ejecución del kernel. ¿Sí? Bueno, ya por último, para que no extrañen esta sección de nuestras sesiones, ¿sí? Hay una pequeña tarea. Lo que tienen que hacer es revisar la solución de Peterson y pensar qué tipo de modificaciones se le tendrían que hacer, ¿sí? De tal manera que me permita utilizarlo con n procesos. Nosotros revisamos la forma en la que funciona para dos procesos, ¿sí? La tarea en lo que consiste es en revisar la solución de Peterson y hacer las modificaciones necesarias de tal manera que me permita la ejecución de n procesos. Recuerden, esa solución que ustedes van a proponer si tiene que cumplir con las tres condiciones que revisamos para el problema de la sección crítica. Como referencia les recomiendo que revisen el Silverschatz, ¿sí? El libro de texto que hemos estado nosotros consultando, una de las bibliografías que tenemos, y ahí pueden encontrar algunos detalles
que les pueden servir para resolver esto. Entonces es una buena referencia, el Silver Chats les puede servir para esto. Por lo pronto sería todo, nos vemos en la próxima.